Nuevo récord en los precios de la gasolina en Estados Unidos. El promedio nacional para un galón de gasolina subió a $4.37, según la Asociación Estadounidense del Automóvil, eclipsando así el récord marcado en el mes de marzo. Pero hay estados como California o Nevada donde el precio, de hecho, supera los $5 por galón. Y ojo, esto pese a que la cotización del petróleo ha bajado esta semana, una tendencia que pone el foco sobre la falta de producto refinado quizá. Y la preocupación es internacional porque esta subida de precios amenaza con destruir la demanda, y esto es importante. Le doy otro ejemplo. En Nigeria, el precio del combustible aéreo, que se ha duplicado, llevó a que las aerolíneas anunciaran un plan para dejar en tierra vuelos locales, una medida que después se suspendió en un país que subsidia las importaciones de petróleo para mantener los precios de los combustibles bajos. Y así es que nuestra pregunta hoy es: ¿qué está ocurriendo con la capacidad de refinación en Estados Unidos y la capacidad que tiene el mundo? Es decir, la capacidad de convertir el petróleo crudo en gasolina y otros derivados. De esto también sabe mucho Jaime Brito de Stratas Advisors. Jaime, ¿cuál es esa situación de refinación? ¿Es ahí el problema? Así es, Gaby, diste en el clavo, efectivamente. Buenas tardes a todos. Estamos viendo el efecto de al menos 3 diferentes variables en el sector de refinación, que por cierto típicamente tiene menos rendimientos que el sector de exploración y producción. Entonces, normalmente hay menos presupuestos y menos inversiones asignados a la refinación. Por ejemplo, en América Latina prácticamente no se ha invertido en ninguna refinería en 30 años. Las 3 variables que te comento es, desde que ha habido anuncios los últimos 5 años de empresas que quieren dedicarse más a biocombustibles y a combustibles alternos, vehículos eléctricos, etcétera, se ha decidido cerrar refinerías en los Estados Unidos. De la pandemia para acá, desde el 2019 a la fecha, ya se cerraron 6 refinerías, se perdió 1.400.000 barriles por día de capacidad de refinación, que en el contexto global es una capacidad de un país normal como México casi. Es mucha capacidad de refinación. Los Estados Unidos tienen más de 19 millones de barriles por día de capacidad de refinación, entonces no es ni el 10%, pero sí se perdieron refinerías. Los refinadores americanos están sacando más diésel, están moviéndole a sus operaciones para sacar más diésel, disminuyendo la cantidad de gasolina que sacan. Esto para apoyar todo lo que es la cadena de suministro y el consumo de los transportes, de la transportación de bienes. Y por el otro lado también el impacto natural del precio del petróleo, ¿no? Hace un año estaba en $65 exactamente, y hoy está entre 35 y 40% más alto. Y todos estos variables es lo que tenemos reflejado en el precio de la gasolina el día de hoy. Ahora, yo me imagino que también esto del más diésel, pues pensando que Europa, la demanda es de diésel, y preguntarte en este contexto, ya viene en Estados Unidos esta temporada de manejo, el Memorial Day, ¿hasta dónde van a subir los precios? Correcto, son dos puntos muy importantes. Normalmente, de manera normal, estacional cada año, cuando estamos parados en la primera quincena del mes de mayo, esperamos que de aquí a un mes y a 2 meses el precio de la gasolina todavía pudiera subir entre un 20 a un 30%, desgraciadamente, porque aumenta el consumo y de manera natural el precio de la gasolina va para arriba de aquí a 2 meses. Esperemos que, dependiendo de cómo se mueva el precio del petróleo, ese impacto no pudiera ser tan alto, porque tendría una gran consecuencia en cuanto a presiones inflacionarias, etcétera. Y en Europa, en efecto, los refinadores allá están enfocados a procesar el crudo más ligero que se puede para sacar más diésel, porque los autos de allá tienen un consumo de diésel, y desgraciadamente varias de las refinerías europeas tienen mucha dependencia de crudo ruso y han tenido problemas para obtener crudo para poder operar. Jaime, me queda preguntarte qué puede hacer el presidente Biden para resolver esta situación, y en Latinoamérica, ¿qué estás viendo en el panorama? Bueno, realmente no hay mucho que se pueda hacer en el corto plazo, porque las empresas han tenido este enfoque, este discurso de que quieren poco a poco irse alejando de los hidrocarburos y dejar de invertir en más refinerías de aquí al 2030, 2050, para enfocarse más en combustibles de bajo impacto ambiental. Entonces, parecería que de aquí a 5 años, a 10 años, vamos a tener menos refinación, y eso va a encarecer naturalmente el precio de la gasolina, mientras no tengamos mucho más producción de biocombustibles, de biodiesel, etcétera.
Y por el otro lado, pues mientras el precio del crudo esté alto y no se resuelva el conflicto con Rusia, también vamos a tener un precio de la gasolina bastante alto en el verano. Y desgraciadamente, como hay bastante consumo en América Latina y no se ha invertido en refinación en los últimos años, cuando se incremente el precio en América Latina de aquí a un mes a 2 meses, necesariamente se va a tener que que pagar más por los importadores en México hasta Argentina. Toda América Latina va a tener que pagar más. Y ya los gobiernos federales o cada una de las empresas privadas que operan en América Latina decidirán si ellas absorben ese incremento de precio o si de alguna forma lo pasan al consumidor final, ¿no? Pero vamos todavía para alza en la gasolina de aquí a las siguientes semanas, desgraciadamente. Pues a preparar el bolsillo, a caminar y usar medios alternos. Gracias, Jaime. Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors.